Y le invito a que abra su Biblia en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Santiago 2, verso 1 al verso 4. ¿Ya lo tenemos? Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? El Espíritu Santo usa a Santiago para hablarle a la iglesia de Cristo. Y le dice: hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, pero también entra un pobre con vestido andrajoso, y mira con más agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí, en buen lugar, y le dices al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no estás haciendo distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? El énfasis de este pasaje está en el versículo 1. Acepción de personas. La gran tendencia del hombre natural, y cuando hablamos de hombre natural, estamos hablando de las personas que no tienen al Espíritu Santo en su vida, es prejuzgar a los demás por su apariencia externa, sin conocer siquiera alguna de las capacidades de la persona que está prejuzgando. Cuando nosotros prejuzgamos dentro del cuerpo de Cristo a alguien, de alguna manera estamos desechando a las personas. De alguna manera le estamos diciendo: usted es menos que yo en el cuerpo de Cristo. Y realmente en el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles. Al Señor no le impresiona que yo predique. Al Señor no le impresiona que hagamos cosas. Si queremos impresionar el corazón de Dios, tenemos que ser humildes. Tenemos que rendir nuestro corazón, nuestra vida completa delante de Él. ¿Qué condiciones nos puso Jesús para rescatar nuestras vidas? Germán, ¿qué exigencia te hizo Jesús para ser tu Salvador y Señor? ¿Qué te exigió? ¿Te mandó a hacer algún curso antes de...? Para nada, ¿cierto? Rosenberg, ¿cuántos mensajes de WhatsApp te mandó Jesús antes de que reconociera que era tu Señor y Salvador? Ninguno. Simplemente nos recibió. Cuando en Filipenses 2 nos dice la Biblia que Jesús no consideró ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo. Hay personas que no van a entender que cuando dice que Jesús se humilló haciéndose semejante a nosotros, no era que se estaba degradando. Jesús no se estaba degradando, porque la humanidad para Dios es valiosa, es su creación. Acabamos de leerlo en el Salmo 24. O sea, todo lo que está en el mundo, todo lo que existe, es propiedad de Dios. Y el plan de Dios, desde que la humanidad cayó, fue tratar de alcanzar a la humanidad, de recuperar a la humanidad. Por tanto, nadie es desechado por Dios. Nosotros desechamos a Dios, que es otra cosa. Dios no desecha a nadie. Y cuando dice que Jesús se humilló, tomando semejanza en forma de nosotros, lo que está diciendo es que cambió de condición, de ser un ser sobrenatural
a venir a ser parte de lo natural nuestro, a experimentar nuestras dolencias, a experimentar nuestros dolores, nuestras tristezas, a experimentar nuestro desánimo, a experimentar todas nuestras debilidades. Y eso no es hacer que la humanidad sea menos, eso hace que la humanidad sea más. Porque al hacer esto, abrió un espacio para que todos los que miráramos hacia ese sacrificio de Cristo y lo reconociéramos como Salvador y Señor, cambiáramos nuestra condición. Ahora que veníamos en camino hacia acá y entendemos que en el Señor no existen casualidades, el conductor, cuando íbamos saliendo, dijo, ¿va a predicar la palabra? Y yo, sí, Señor. Cuando ya venimos llegando, dice, es que ustedes son pastores. Yo, por misericordia de Dios, le dije yo, me dice él, ya yo no me congrego. Yo le dije, ¿por qué? Porque me pasaron muchas cosas. Entendí. Cuando alguien dice, no me congrego porque me pasaron cosas, si yo lo traduzco a un idioma que podamos manejarlo, entendemos que son personas que están heridas, son personas que están mal, que fueron maltratadas, pero a la vez fueron mal guiadas. Porque nosotros, el hecho de que estemos aquí al frente hoy, no nos hace más que el que está sentado. ¿Cómo se llama la nena? Natalia. Yo no soy más que Natalia. No. De hecho, Natalia es mi invitada de honor aquí a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque es un alma nueva que vemos aquí. Mi hermana que está allí atrás de Natalia es una cara nueva. Son invitados de honor. Y resulta que cuando perdemos ese enfoque y terminamos creyendo que la iglesia es de nosotros y no de Cristo y que somos simplemente administradores, dañamos gente. Y este varón, yo le dije, lo que pasa es que yo entiendo lo que tú estás viviendo, porque lo vivimos cuando empezamos a congregarnos. Recibimos amor que nos edificó y después recibimos golpes que nos dolieron, pero el amor fue superior a los golpes. Y al final entendemos que en medio del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros, pero ninguno es inútil. Así como sin un riñón no podemos vivir, sin un riñón podemos vivir. Pero si a mí me quitan el hígado, ¿cómo vivo? ¿Cierto? Si a mí me quitan la uña del dedo meñique, yo no me muero. Pero esa uña tiene una función. Y cuando me la arrancan, ¿cómo va a doler? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, nadie es inútil. El hecho de que bajo nuestra óptica natural no nos parezca, porque el empaque que estamos viendo no encaja con las expectativas, las comillas son mías, que tenemos, no quiere decir que Dios esté mirando eso, porque al final eso es religión y es lo que ha dañado tanta gente, la religión, los dogmas de hombres, las imposiciones de hombres. El hombre es el que limita. Dios no limita a nadie. El hombre es el que cuestiona. Dios no cuestiona. Cuando usted tiene deseo de servirle al Señor, lo ideal es que yo diga, gloria a Dios, vamos a orar para que Dios lo respalde. No que sienta que hay alguien que me está haciendo competencia. Y eso está sucediendo en muchos ministerios. Que cuando vemos que un hermano Dios lo está usando, en vez de apoyar para que el hermano ejerza el ministerio, empezamos a ver la competencia que representa el hermano. Y eso daña. Eso afecta. Afecta al que lo siente y afecta al que atacamos. Porque terminamos atacando personas. Pero cuando yo miro a la palabra de Dios me doy cuenta que la Biblia nos revela cómo un Dios perfecto
colocó su mirada sobre hombres y mujeres imperfectos. Abra su Biblia allí, vamos a abrir la Biblia en Jueces. Gedeón, ¿era perfecto, Germán? Para nada. Jueces capítulo 6. Y voy a enumerar algunos cuantos porque es que no puedo. La lista sería bastante grande. Jueces, después de Josué. Jueces capítulo 6, versículo 11 al versículo 13. Yo le digo que abra la Biblia, ¿sabe por qué? Porque mi intención no es ser el loro que está aquí, sino que usted pueda ver en la palabra por dónde vamos y qué tratamos de enseñar. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Aclaro, Gedeón estaba sacudiendo el trigo, o sea que no era rey, ni era gobernador, ni era del linaje, estaba trabajando. Gedeón era un obrero de su papá. Dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Encima de todo tenían enemigos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, mire la respuesta de Gedeón: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Esta es la expresión de alguien que está lleno del Espíritu? No. Es la expresión de cualquiera de nosotros cuando tenemos un problema que nos sobrepasa y no sabemos cómo resolverlo. Cualquiera de nosotros. Cualquiera lo puede experimentar. No, pero yo tengo 30 años en el Evangelio, lo vas a experimentar. No, que tengo 1 año en el Evangelio, lo vas a experimentar. Porque Dios va a permitir situaciones que nos van a sobrepasar para que podamos entender que nosotros necesitamos de Él, porque Él sobrepasa cualquier situación que nos sobrepase a nosotros. Gedeón era un hombre lleno de temor y tenía motivos para tener miedo, porque los madianitas, si usted lee toda la historia, los madianitas parecían una langosta en el campo, decían, o sea, eso era miles de madianitas en el ejército. Por eso es que Gedeón, en su estrategia humana, pensó, si ellos son muchos, nosotros tenemos que ser muchos. Y fíjense que Dios le desarmó la estrategia, y de 32,000 que salieron, terminaron yendo 300. Y de los 300 les dijo que lo organizara en grupo. Y encima de todo no les dio un tanque de guerra, no patrocinó una guerra. Dios le dijo que llevaran unas teas de barro, con unas tinajas de barro con unos leños encendidos adentro. Porque es que la gloria de Dios es la que pelea por nosotros en medio de la batalla, cuando vamos a la batalla convencidos que Él pelea por nosotros. Gedeón no era un héroe, era un hombre cobarde, con miedos limitados. Jueces 16, ahí adelantico. Versículo 26 al 30. Jueces 16. Versículo 26 al 30. Sansón. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye en ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos, por mis 2 ojos.
Agarró luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Por qué Sansón estaba ciego? Sansón tenía una tremenda debilidad. ¿Cuál era, hermana Debris? ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Eran las mujeres. No era el pelo. La debilidad eran las mujeres. Por eso es que Dalila lo terminó seduciendo para que le declarara dónde estaba, dónde radicaba su fuerza. Ahora, aquí hay un detalle que vale la pena aclarar. No es que si yo me dejo el pelo largo, Dios me va a dar poder, triple fuerza de la de Sansón. Lo que pasa es que el cabello largo declaraba que Sansón tenía voto de nazareato, voto de nazareo, no de nazareno. ¿Qué era el voto de nazareato o de nazareo? Que no se podía cortar el cabello, que no podía tocar un animal muerto, que no podía emborracharse. Y resulta que Sansón hizo todo eso. Lo que tenía prohibido lo hizo. Y tenía una debilidad hacia las mujeres. Por eso tomó a una filistea cuando tenía mujeres en Israel que eran para él. Y le trajo consecuencias. Pero en medio de todo esto, siendo un hombre imperfecto, Dios terminó respaldándolo. Y aún estando ciego, se cumplió que Dios le diera una victoria a Israel a través de Sansón. Porque mató. Si usted mira, esta es una historia que en tiras cómicas usted la consigue en todo. Pero Sansón cogió unas zorras y ¿cuántos filisteos mató? Pero ese día, ciego, era la burla de los filisteos. Acabó con todo. Un hombre imperfecto, amado y usado por un Dios perfecto. Y que a pesar de que se equivocó y su equivocación le trajo postración, Dios terminó escuchando su oración. Pero hay otro. Génesis 39, versículo 1 y 2. José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró, o sea que era esclavo, de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Oye, pero vamos a detenernos un momentico. Los hermanos le tenían envidia. Los hermanos se lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas se lo venden a Potifar en Egipto. Está de esclavo, de sirviente en Egipto. Pero Jehová lo hizo próspero allí. Pero si los esclavos no tenían propiedad, el esclavo no tenía derecho a tener bienes. Entonces, ¿a qué se refería? Que fue varón próspero. Dice, Jehová estaba con José. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Potifar le colocaba a hacer a José salía bien. Pero José era esclavo. Su condición en ese momento le impedía que fuera a hacer algo para edificar a Israel. Sin embargo, si miramos la historia, su transición de esclavo a gobernador fue producto del respaldo de un Dios todopoderoso y perfecto hacia un hombre tan imperfecto y limitado que sus propios hermanos lo vendieron. Pero falta otro y en ese nos vamos a... Hay muchos, y hoy tomé 4,
Pero si usted quiere, se lo dejo para que se entretenga y haga exégesis de cada personaje que la Biblia nombra, y encontrará que todos los hombres y mujeres que están en la Biblia fueron hombres y mujeres imperfectos, con limitaciones, amados por un Dios perfecto. Lo que evidencia que para Dios nadie es inútil. Dios no desecha a nadie. Usted ve la vida de Pedro, increíble. Usted ve la vida de Pablo cuando era Saulo de Tarso. Juan, el hijo del trueno. Deduzca usted por qué le decían el hijo del trueno. Y la lista es grande. Vayamos a 1 de Samuel 16. Versículo 11 al 13. Primera de Samuel 16, versículo 11 al versículo 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios le manda a Samuel a escoger el rey para Israel. Y Samuel, en lo natural, empezó a ver el desfile de los hijos de Isaí. Allí estaban todos los que pasaron: Aminadab, Sama, todos. Y estos eran corpulentos, y estos estaban en el ejército, y estos iban a la guerra. Sin embargo, Dios no necesitaba gente capacitada para lo que iba a hacer. Dios necesitaba a alguien que tuviera un corazón dispuesto para dejar hacer en él. Y fíjate la expresión de Isaí: sí, me queda el menor, el que está allá, de pastor de ovejas. Lo que evidencia que lo tenían en un puesto diferente a los demás. Este es el carabonita, este no sirve para nada sino para criar ovejas. Pero Dios no desecha a nadie. Lo que es increíble para nosotros, para Dios es posible. Y Dios no nos escoge a nosotros por nuestras capacidades. Si Dios nos escogiera por nuestras capacidades, entonces nuestra salvación sería por obras y no por gracia. Efesios 2, 8, 9 lo dice. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: no, es que Dios me salvó a mí porque yo fui a 4 escuelas teológicas, hice 10 institutos bíblicos, fundé 10 iglesias, prediqué en las naciones. Eso no sirve delante de Dios si mi corazón no está rendido a Él. Simplemente fue un instrumento para ganar a muchos, pero no me gané a mí mismo. Y eso pesa, y eso pega duro. El mismo apóstol Pablo lo dijo: que no fuera que siendo el heraldo para otros, él se viniera a perder. Y suele suceder. Suele suceder. Si usted estudia la Biblia, notará que cada uno de los hombres y mujeres consignados allí fueron personas amadas por Dios, pero procesadas por Dios. Seguimos allí en 1 de Samuel, allí nos vamos a quedar, capítulo 17, y vemos en el versículo 45 al 47. Aquí viene la historia preciosa de David. Entonces dijo David al filisteo, o sea, a Goliat: tú vienes
vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los va a entregar a ustedes en mis manos. 1,65 de estatura contra uno de 3,40 metros aproximadamente. Aquel tenía malla de acero, aquel tenía lanza, jabalina, espada, casco, estaba protegido por todos lados además de la estatura. Sin embargo, este pequeñito de 1,65, dice la historia aproximadamente que podía medir David, se atrevió a decirle algo que Goliat no esperaba que le dijeran. Ya, mi hermano, cada vez que el enemigo te ha tenido en poco, él ha perdido. Cada vez que Satanás te ha puesto en poco, ha perdido la guerra. Esa batalla la ha perdido. Porque el peor error que puede cometer Satanás es creer que porque te vea pequeño, que porque te vea solo, que porque te vea sola, tú eres pasto fácil para él. Ahí mismo en 1 Samuel 17, versículo 40, dice: y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él. Encima de todo, Goliat tenía escudero. David venía solo, entre comillas. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Las tinieblas nunca van a exaltar tus virtudes. Satanás nunca te va a decir la parte tuya que edifica personas. El diablo nunca va a mostrar ni va a exaltar tus principios. Las tinieblas van a tratar por todos los medios de opacar la gracia de Dios en ti. Por eso cada vez que alguien te hable tratando de hacerte quedar en ridículo, cada vez que alguien te hable tratando de hacerte sentir poca cosa, cada vez que alguien venga a ti para hacerte sentir que tú eres más inferior que el que te está hablando, discierne quién te está hablando en ese momento. Porque Dios no desecha a nadie. Porque para Él no hay nadie inútil. Porque lo inútil del mundo lo usa Él para mostrar su gloria. Así de sencillo. Mira, el diablo nos conoce. Claro, éramos hijos de Él en su momento. Y sabe dónde pellizcarnos y nos duele. Él sabe qué nos hace levantar el temperamento. Claro. Él sabe qué ponerte a recordar que te duela. Él sabe dónde golpearte para que tu autoestima sienta el golpe. Él lo sabe. Y quiero decirte, va a estar apelando a esto todo el tiempo. Él sabe cuáles son tus temores. Y va a estar apelando a esto precisamente con tal de que tu temor sea más grande que tu fe. De que tu autoestima sea golpeada y tu fe sea dañada. Y cada vez que alguien venga a decirte que tu condición es de pobrecito, pobrecita, ay, mira cómo estás. La autoconmiseración y la conmiseración no vienen de Dios, vienen del diablo. La lástima, el provocar lástima y sentir lástima por uno mismo, yo pienso que es el peor sentimiento que podemos inspirar
y pretender tener dentro de nosotros. Porque al final, el hecho de que usted no haya conquistado lo que anhelaba conquistar, el hecho de que no estés donde tú anhelabas estar, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. De repente Dios está trabajando en ello. De repente Dios está preparando las cosas de tal manera para sorprenderte. Porque Dios no necesita hacerte una antesala, Dios no necesita mandarte una propaganda, un comercial para avisarte que va a ser algo grande en tu vida. Dios lo hace. Simplemente lo hace. Alguien dijo, Satanás tiene en poco las armas del cristiano. Pero eso es mentira. Satanás sabe lo que hay en ti. Así como sabe cómo hacernos cosas para que se levante la vieja criatura, también Satanás sabe que lo que Dios ha depositado a través de Cristo en tu vida, a él le hace daño. Por eso es repetitivo. Mira, si Satanás sabe que a ti no te gusta que te digan, oye gordo, por decir algo, y cada vez que te digan gordo, me hace el favor y me respeta, que yo no soy gordo, sino que soy talla 42, respete. Cada vez que el diablo venga y eso le funcione, lo seguirá usando. ¿Por qué? Porque encontró un espacio que le da autoridad para seguir golpeando. Hasta el día que tú disiernas, ven acá, pero si yo le he estado siguiendo el juego al diablo. Gordo, flaco, alto, bajo, yo soy de Cristo. Sencillo. Eso es lo que importa. Pero Satanás va a apelar a buscar que se apague el don que Dios ha puesto en ti, porque el don le hace daño. Entonces, Satanás no tiene en poco las armas del cristiano. Satanás sabe bien que es mejor estarte golpeando para que las armas no las uses contra él y sus demonios. ¿Y cuál es el arma más grande que nosotros tenemos contra el diablo? Si nosotros miramos en Efesios 6, donde está la armadura de la fe, todas las partes de la armadura que Pablo describe allí son defensivas. La única arma que está allí, que dice que es ofensiva, es la palabra, que es la espada del Espíritu, dice. Entonces, nuestra fe en Cristo y estar alimentado de la palabra le hace daño a las tinieblas. Porque recuerde que cuando Satanás vino a tentar a Jesús, en Mateo 4, todas las 3 tentaciones Jesús le respondió, escrito está. Entonces discierna usted por qué el afán de las pseudodoctrinas de las iglesias neopentecostales. Uno tiene que llamar a cosas que son como son. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No lo dijo Carlos Torres, lo dijo Jesús de Nazaret. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en un grupo y habían un par de jóvenes allí y estuvimos presentándole a Cristo, hablándole de Cristo, y uno de ellos dijo, a mí me cuesta trabajo leer la palabra, yo quisiera pero no la entiendo, y él se está congregando. Y recuerdo que una noche en mi casa me dijo, yo me veo allá adelante predicando también, enseñando. Y hablaba con mi esposa, ¿enseñando qué? ¿Predicando qué? Si a usted no le enseñan algo con base a la palabra, usted no va a enseñar nada que la palabra sustente. Así de sencillo. Entonces, nos damos cuenta que la sutileza de las tinieblas ha traído moveres dentro de la iglesia para distraer a los creyentes hacia doctrinas donde entren a una comodidad, donde Satanás los tenga suavecitos, agarraditos, y no a la incomodidad que produce el efecto de la palabra en nosotros. Porque yo le digo algo, cuando usted lee la Biblia, usted aprende algo.
Cuando usted abre la Biblia, Dios le va a hablar, de alguna manera Dios le va a hablar. Porque esta es la palabra, dice que es viva y es eficaz. Pero si usted va a un sitio donde usted le dicen, usted es un hombre de éxito, Dios te llamó a ser exitoso, prosperado, y empiezan a lavarle el cerebro con frases motivacionales. Germán, yo creo que estuvimos compartiendo eso el año pasado, hablábamos de si las oportunidades no se te dan, fabrícalas tú. Eso suena bonito, pero esta palabra no es para un hijo de Dios, porque si las oportunidades no se me han dado, yo no puedo fabricar nada, yo tengo que orar para que Dios haga, porque entonces estaríamos en el terreno de la androlatría, o sea, el hombre haciendo todo. Y la Biblia me dice a mí que como hijo de Dios yo me someto a Dios, Dios no se somete a mí. Y estas doctrinas de error han pretendido convertir a Dios en un sirviente de nosotros. Yo declaro, yo confieso, hecho está. No, por ahí no es. Yo oro y que conforme a su voluntad se haga en mi vida. Eso es otra cosa. Porque el mismo Jesús, estando en el monte Getsemaní, le digo al Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Oh, y era Jesús de Nazaret. Y si yo miro la vida de Jesús como un modelo a imitar, entonces yo entiendo que si Él, siendo semejante a Dios, se sometió al Padre diciéndole que se haga tu voluntad, entonces yo también debo someter mi voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Satanás sabe que cuando alguien depende de Dios, que cuando alguien confía en el poder de las promesas de Dios, que cuando alguien entiende que necesita ser lleno del Espíritu de Dios, le hace daño. Sus ataques no funcionan, sus manipulaciones no funcionan, sus bombardeos no tienen efecto. Al contrario, todos los bombardeos de las tinieblas terminan siendo fortaleza para nosotros, porque nos revelan que Dios realmente está peleando a favor de sus hijos. Satanás pretende que tú te sientas fracasado. Satanás pretende que tú te sientas perdedor. Porque yo tenía pensado viajar a España y yo dije que en 3 meses iba y aquí estoy todavía. Dale gloria a Dios que estás aquí todavía. Dele la gloria a Dios que no se pudo hacer lo que tú querías hacer. ¿Por qué? Porque lo que Él va a hacer es mejor que lo que tú querías. Porque los planes de Él, no lo digo yo, lo dice Él a través de Jeremías, tienen pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Es que el anhelo que tú tienes también es anhelo de Dios, pero el método que tú quieres usar no necesariamente es el método que Dios tiene. Y ese es el problema. ¿Cómo se llama cuando yo descargo una aplicación y no funciona en el celular, Samuel? Eso tiene un término a nivel informático. No es compatible. Gracias, Ignacio. No es compatible tu método con el método de Dios. Mi método tiene que rendirse ante el método de Dios. Que cuando rindo mi método al método de Dios, las tinieblas me van a gritar: ¡fracasado! ¡No pudiste! Mentira. Simplemente estoy en espera. Simplemente estamos en pausa. Y en la pausa de Dios, créeme, Dios está trabajando de una manera perfecta. Yo no estoy autorizado porque no siento que debo ser yo el que dé ese testimonio, pero alguien lo va a dar aquí. De cómo Dios en su pausa perfecta respondió a su manera perfecta. Porque Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue moviéndose, el poder de Dios sigue vivo, sigue intacto. Sino que simplemente el afán, la ansiedad, las preocupaciones terminan opacando en nosotros nuestra confianza en el Señor. Goliat de Gat, que es tipo de Satanás, pretendía burlarse de las armas de David. ¿Pero por qué?
Porque Goliat veía lo que el hombre natural ve. Quizás, yo te digo, Germán, mira tu cuenta. Abre tu Nequi. Uy, pastor, eso está pelado. Eso es lo que tú ves. Y en lo natural decimos, es así. Pero en lo sobrenatural tú no sabes qué ha preparado Dios para ti mañana. En lo natural, en lo sobrenatural tú no sabes si en tu quietud Dios ha preparado un mejor empleo para ti, porque Dios sabe que se lo estás pidiendo, ¿o no es así? ¿Qué pasa? Goliat veía lo que el hombre natural ve. ¿Qué vio Goliat? ¿Por qué le dijo a David, acaso yo soy perro para que venga con palos y piedras contra mí? ¿Qué vio Goliat, hermana Debris? ¿Qué veía en David? ¿Cuáles eran las armas de David? Las armas de David. No. Hermano, las piedras, la honda, el callado. Oiga, entre otras cosas, debió ser loco para Goliat ver que este venía con un callado de pastor a pelear con él. Porque ahí está, lo acabamos de leer. David cogió su callado. Fue lo primero que cogió, el callado. Ahí lo acabamos de leer. Dice, cogió el callado y 5 piedras. Fueron después del callado las piedras. Después las metió en el zurrón de él de pastor y después cogió la honda. Goliat vio fue eso. El callado que era de madera, las piedras, el saco pastoril y la honda. Y este está loco. Y este enano me va a venir a pelear a mí con eso. Lo que pasa es que Goliat no veía lo que estaba en el corazón de David. Y esto es una confirmación de que Satanás no lee tus pensamientos. Me decía una hermana, yo reprendo al diablo en el pensamiento. Está perdiendo el tiempo. Porque si yo reprendo al diablo en el pensamiento, estoy aceptando que Satanás me lea los pensamientos. Y si el diablo me leyera los pensamientos, estamos fregados. Estamos perdidos. Por eso es que la Biblia dice que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo es que se llama, mi hermana? Hermana, ¿estoy invitada? ¿Cómo es que se llama? Yamile. Si yo la estoy llamando con el pensamiento, ¿usted me está oyendo? No. Pero si yo le digo, Yamile, entonces cuando yo nombro, hay una tensión. Y a Jesús le fue dado un nombre. Cuando usted invoca el nombre de Jesús de Nazaret en medio de las circunstancias, dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Entonces yo no puedo reprender al diablo con el pensamiento. Yo tengo que, si se me atravesó en el nombre de Jesús, vete. Ya listo. ¿De cuál Jesús? Jesús de Nazaret, no es Jesús Díaz, ni Jesús Coronado. Es Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vete. Ya, y se acabó. Porque esto no es cuestión de show, esto no es cuestión de... Es cuestión de fe. Goliat presumía que David pretendía de las cosas materiales que lo acompañaban, pero no contaban con que el arma más poderosa que tenía David no se veía. Versículo 45 de Primera de Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el corazón de David no había temor. Él no estaba confiando en su talento, sino en el don de Dios. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Hay una confusión entre talento y don. Si usted va a Primera de Corintios 12, la Biblia dice allí que el Espíritu reparte dones conforme a su voluntad.
Y ahí está la lista de dones: el de profecía, el de sanidad, el de hablar en lengua, interpretación de lengua. Todo esto está ahí. Pero los dones tienen un propósito, y es edificar el cuerpo de Cristo. Que cuando se junta el cuerpo, los dones que cada uno de nosotros tenemos se juntan y edifican toda la iglesia. Al diablo le duele una iglesia unida. Por eso divide, por eso distrae, por eso provoca ansiedad, afán, preocupaciones, para que la gente diga: ¿de qué me sirve congregarme? Lo que decía este varón que nos traía. Él tenía la mirada puesta en el hombre le falló, ya, listo. Resulta que talento también viene de Dios, pero tiene un uso diferente. Dios me entregó el talento de la pintura. ¿Para qué? Para usar el talento y con mi talento alimentar a mi familia. ¿Qué dice la Biblia? Que el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, el talento es el recurso que Dios nos entrega desde que nacimos para ser usado aquí como instrumento material en la tierra. El don es el que recibimos cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, y el don es para ser usado en el contexto espiritual. Alguien me decía una vez: pinte cuadros espirituales, señor. Yo puedo pintar un cuadro que traiga un mensaje espiritual, pero no cuadros espirituales, porque entonces no se verían. No tiene sentido. Y hay un detalle: lo que Dios te ha dado a ti funciona contigo nada más. Por eso es que en el Evangelio el que imita no sirve. ¿Usted no se ha dado cuenta que todo es moda, y la moda ha entrado al Evangelio? A mí me entristece ver estas nuevas mujeres de Dios, todas predican iguales. ¡Y ahora el diablo! Y se quitan los zapatos y caminan como hombres y hacen que uno dice: ¿esto qué es? Pero usted se da cuenta que todas predican igual, todas de la misma generación predican igual, porque lo han tomado como moda, porque dicen: si le funcionó a ella, me funciona a mí. Y resulta que David nos da una enseñanza tremenda. Mire lo que dice allí en 1 Samuel 17, versículo 37 al 39. Añadió David: Jehová me ha librado de la garra del león. David le está hablando a Saúl. Y de las garras del oso. Él también, mira lo que dijo David a Saúl: me va a librar de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hasta ahí se oye bien. Pero mira lo que hizo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y trató de andar. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. Y David se quitó aquellas cosas de encima. Tú no puedes pretender imitar a alguien porque a alguien le funcione. Lo que Dios te ha dado a ti es único. Lo que pasa es que hay que aprender a descubrir qué te ha dado Dios. Dios no tiene hijos ni hijas a los cuales no les haya entregado algo especial. A todos nos ha entregado algo. Pero fíjense un detalle: Saúl le dio su ropa a David, a pesar de que David le dijo: así como Dios me ha librado del león y de los osos, me va a librar de este filisteo. Y a pesar de que Saúl dijo: Jehová esté contigo, actuó bajo su naturaleza humana, bajo su lógica. Supuestamente dijo: Jehová vaya contigo, pero le entregó aquello en lo que él confiaba: la armadura, la espada y el casco. Saúl era mucho más alto que David, las armaduras eran hechas a la medida. Entonces lo que era de Saúl no le servía a David.
La confianza de Saúl no estaba en donde estaba la confianza de David. Y esto establece un paralelo entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual confía en que Dios va a hacer algo. El hombre natural confía en que Él va a hacer algo. Saúl no tuvo en cuenta el testimonio de David, porque David le estaba dando testimonio. Dios me ha librado. Jehová me ha librado del oso. Jehová me ha librado del león. Saúl seguía dependiendo de su lógica y de su armadura. Y aquí vamos a tocar una palabrita que está de moda, y es la palabra cobertura. Vamos a Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3. Isaías 30, versículo 1 al versículo 3. ¿Cuánto pueden darle la gloria a Dios? Dice la Biblia. ¿Lo está leyendo? No dice ay con H, que es de haber. Cuando dice ay, es de dolor. Ay. Dígalo más duro. Ay. De los hijos que se apartan. Dice Jehová. Ojo. No está diciendo Isaías. No está diciendo el pastor. Dice Jehová. Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, cobertura, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su confianza en la sombra de Egipto. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón, está hablando ya de consecuencias, se les cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Vergüenza y confusión es el resultado de buscar una cobertura diferente a la cobertura de Dios. Hay que hacer una claridad aquí. Cuando empezamos en el ministerio, lo primero que me dijeron fue: ¿quién es tu cobertura? ¿Cómo así? Sí, ¿quién es tu cobertura? Y yo, bueno, Cristo. No. ¿Quién es tu paternidad espiritual? Ya, el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. No. Si usted no tiene un pastor que lo avale, usted no puede ser ministro. ¿Y dónde está eso? Yo veo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, los requisitos del obispo, o sea, los requisitos del ministro. Y dice: marido de una sola mujer, tiene que ser casado, porque dice que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga buen testimonio de los de afuera, que no sea neófito, Pero ahí no dice lo que el hombre ha impuesto en este tiempo. Y esto se desprende de un contexto legal, porque al final los concilios son una empresa. Los concilios son una institución de hombre a la cual le buscaron un argumento legal para justificar tener sucursales. Los Char son los dueños de la Olímpica y ahora de Ísimo, ¿cierto? Y de otras cositas más. Por supuesto, donde haya un loguito, la llamita azul con blanco, ahí dice que es de quién, de los Char. Pero esa es una empresa. La iglesia de Cristo no es una empresa. Si la iglesia de Cristo debe distinguirse por algo, es que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, se sienta que la presencia del Espíritu de Jesús está ahí. Pero yo recuerdo que una vez hablaba con unos pastores y le decía: hermano, es que yo no encuentro en la Biblia esto. No, porque es que el hecho de que no esté en la Biblia no quiere decir que no sea de Dios. Yo no, es que si no está en la Biblia no es de Dios.
Lo que pasa es que usted, sin un pastor, no tiene permiso para predicar. A mí la Biblia me dice otra cosa. Hermana Luis, ¿cuál es su ministerio? Evangelístico. ¿Y usted le pidió permiso a quién para ser evangelista? ¿Quién le regaló el don? El ministerio. Dios, el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, yo no necesito, ojo, pedirle permiso a un hombre para que me diga qué debo hacer en el Señor. No estoy hablando de rebeldía, cójala con calma. El llamado que viene de Dios permanece. Mi esposa y yo hemos visto en estos 17, 18 años ver ministros florecer como cayenas. ¿Cuánto dura viva una cayena? 2 semanas. La flor de la cayena. Cuando la cayena florece, ¿cuánto dura la cayena? La cayena no dura 20 años, la flor. Y hemos visto ministerios que y me llaman y me dicen, pastor, empecé con 10 y tengo 500. Bueno, bien dijo él. Él empezó con 10, él tiene 500. Él no está diciendo, Cristo me dio 10 y ahora Cristo lo multiplicó a 500. Está hablando como si fuera su empresa. Y la verdadera cobertura de la cual habla Isaías y la cual aclara es que usted, sus pasos, sus decisiones, sus movimientos, sus pensamientos, sus inquietudes, todas sean primero consultadas con tu dueño, con tu guía. ¿Por qué? Porque los hombres somos limitados. Dios estableció un orden eclesial que es otra cosa dentro de la iglesia. Y dice, ahora llegamos allá, Hebreos 13, 17, porque es una cosa muy diferente, cobertura a sujeción. Y la sujeción no es dictadura. Hebreos 13, 17 dice, sujetaos a vuestros pastores. No dice cobijaos de vuestros pastores. Porque yo no soy el Espíritu Santo para darte un don a ti. Si yo te doy cobertura a ti, tendría que darte un don. Tendría que yo darte una unción. Tendría que yo darte una revelación. Y eso es potestad nada más del Espíritu Santo. Son movimientos de hombre que el hombre ha aceptado y que convenientemente ha llenado los bolsillos de muchas personas. De hecho, si usted mira en la Biblia, el modelo bíblico de una congregación debieran ser máximo 100 personas. ¿Qué dice el salmista? Dice, el buen pastor deja a un lado ¿cuántas? 99. ¿Y va por cuántas? 99 y 1, ¿cuánto es? 100. No hay más nada que inventar. Pastor, y donde hay 3,000 y donde hay 5,000, pregúntele a uno de esos 5,000 si su pastor sabe qué está viviendo. Pregúntele cuántas veces ha tenido la oportunidad de orar con su pastor. Pregúntele cuántas veces su pastor lo ha llamado para orar juntos. Le aseguro que va a decir, no, pero él es mi pastor. Eso es una manera de decir las cosas. Pero la iglesia no es una corporación, para nada. Cuando a mí me llamaron en un sitio donde nos congregábamos, mi esposa y yo, había un pastor presidente y nosotros nos congregábamos en una iglesia hija, y yo estaba predicando en un ayuno y el pastor presidente, yo no veo ese título en la Biblia, no está, porque presidente es el que preside, ¿cierto? Y cuando terminé de predicar, me llamó a la hermana que estaba a cargo allí y le dijo, él se va para la iglesia madre, lo necesitamos allá. Sujeción, amén, perfecto, yo me voy para allá, no hay problema. Pastor, le agradezco, yo hice un viaje a Bogotá, volví, le dije, le agradezco que me permita estar sentado un tiempo. Necesito llenarme, yo vengo cansado, vengo de Bogotá y despacio.
cogió el micrófono en ese servicio. Con nosotros, a partir de hoy, el pastor Carlos, el hermano Carlos Torres, directamente desde Bogotá para Barranquilla. Cuando yo digo eso, yo digo, wow, tremendo de ministro apoteósico acaba de traerse el ministerio para Barranquilla. Y era lo contrario de lo que yo le había dicho. Pero eso ufanaba al que lo estaba diciendo, que quiere decir que él me trajo su gestión. Yo, oremos. Él se fue a Bogotá y volvió, y después que volvió, nos llamó. Yo no era líder, supuestamente. Él me llamó a estar en la iglesia. Y él me llamó a la reunión de los líderes que tenía allí. Y los líderes preguntaron, ¿y este qué hace aquí? Porque así dijeron. O sea, yo, ¿y este qué hace aquí? Y él dijo, por algo está aquí. Por algo estoy ahí. Y el hombre dijo, miren, acabo de reunirme con César Castellano en Bogotá. ¿Ustedes saben quién es César Castellano? César Castellano es el director de G12 en Colombia, de donde nació la locura esta de decretar, de confesar, de darle órdenes a Dios, el movimiento carismático. De allí se desprende la doctrina de los G12, que usted dice, ay, pero si está basado en la Biblia. Sí, pero ¿qué dice la doctrina G12? Natalie, viniste hoy, el próximo domingo me traes 12 personas a la iglesia. Pastor, ¿cómo voy a hacer? Usted verá cómo hace. Usted verá si los engaña, usted verá si les paga el carro, usted verá si les regala Coca-Cola, usted verá, pero me trae 12. Y a cada uno de esos 12, dentro de 8 días, le hago la misma. Usted me tiene que traer 12. Este los deje 12. Los que han trabajado aquí en multinivel, Nacho, saben que así funciona el multinivel. ¿Cierto? ¿Cómo funciona Oriflame y todas estas cuestiones? A usted le dan incentivos por traer gente. En Cristo no funciona así, porque la Biblia dice que el Espíritu, es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces traemos a la iglesia, entre comillas, multitudes de personas que al final no saben si son salvas. Porque cuando alguien me dice a mí, yo me estoy congregando, pero yo no leo la Biblia porque es que no la entiendo, entonces me surge una pregunta: ¿esta persona sabrá que es salvo? ¿Le habrán presentado a Jesucristo como su Salvador y Señor? Y nos damos cuenta que son movimientos que Satanás ha introducido para tratar de seguir fragmentando la iglesia. Porque al final Dios no desecha a nadie. Mira, qué bueno cuando alguien es lo suficientemente sensato para decir, ¿sabe qué? Yo de esto no conozco nada, pero quiero aprender. Yo quisiera conocer más de cerca la palabra. Yo quisiera conocer más de cerca a Cristo. Porque es que cuando usted quiere conocer a Cristo, su vida está en la palabra. Y cuando usted quiera conocer la palabra, tiene que conocer al autor. Y el autor es el Espíritu Santo. Y usted se da cuenta que tiene que terminar en una relación en la cual el que manda, cuando usted se atreve a permitirlo, es Dios. Eso es cobertura. Cobertura es depender de Dios. Lo otro se llama extensión de personería jurídica. Yo le extendí la personería jurídica a una iglesia en Venezuela, ¿no? Hace como 8 años. Y el pastor me dijo, ¿y cuánto me va a costar eso? ¿Costar? ¿Por qué? Si yo lo recibí por gracia. La cobertura, perdón. Sí, la cobertura del ministerio es un milagro, sí, así es. Pero la personería jurídica es un milagro. Me pedían 12 millones de pesos por una personería jurídica especial. Y Dios usó a una persona inconversa. Y en 12 horas tuvimos personería jurídica especial. Yo no la pedí, Dios me la regaló. Y como Dios me la regaló, y la Biblia dice
que lo que por gracia recibo, por gracia lo dé a este hermano que tenía problemas para predicar en Venezuela y tener su congregación. Le dije, hermano, ¿qué necesita? No, me dijeron que tengo que llevar una carta con la copia del certificado de personería suyo y la autorización donde usted dice que usted se hace responsable. Perfecto, lléveselo. Y el hombre funcionó 6 años, 5 años, hasta que organizó su iglesia en Venezuela. Eso se llama extensión de personería jurídica y se tramita ante el Ministerio del Interior, no ante el Espíritu Santo simplemente. Porque, ojo, uno debe orar para tomar una decisión de esa. Pero a eso le llaman cobertura. Hermano, vas a venir a la iglesia, yo te doy cobertura. No, yo te extiendo la personalidad jurídica si no la tienes, con gusto. Porque qué bueno ver un discípulo que se atreve a dar pasos solos. Eso es de bendición. Cobertura es dependencia de Dios. Cobertura es confianza total en Dios. Cobertura es rendición total ante Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte en su tiempo. Si usted se está dando cuenta, Dios no está hablando de desear allí. Dios está hablando de exaltación. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer, Él te va a establecer, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es cobertura. Eso es cobertura de Dios. Dios mostrando su respaldo, Dios mostrando su gracia sobre tu vida, Dios respaldándote en medio del proceso, Dios respaldándote en medio del desierto, en medio de la prueba. Lo que el enemigo y sus demonios te han querido vender como fracaso son mentiras. Mira, es de nosotros, es del hombre querer avanzar. Y es de Dios que tengamos anhelos. Usted tiene derecho a sueños. Usted tiene derecho a planificar cosas. Eso es algo que es inherente de estar vivo. Usted tiene planes. ¿Cuántos tienen planes para este año? Todos tenemos planes para este año. Todos tenemos una meta para este año. Y quizás miramos hacia atrás y decimos, caramba, pero desde que yo vengo esperando esta meta. Pero es que no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. ¿Por qué? Porque el Dios de toda gracia que me llamó a su gloria eterna, después que yo haya padecido un poquito, Él mismo es el que nos va a perfeccionar. Tú te perfeccionas en medio del proceso. Cuando usted está en comodidad, usted se relaja. Cuando la gente entra en zona de confort, ¿qué les pasa, Germán? Cuando las personas entran en la zona de confort, no hace nada, porque llegó a donde quería llegar. Pero cuando tú llegas a un punto y miras el proceso que has caminado, terminas entendiendo que hay más para ti. Que esto solamente es tu meta, pero que hay una meta superior trazada por Dios. Si tú abres tu corazón para que el Todopoderoso reine en Él, puedes entender que la palabra inútil no aplica para ti. Que la palabra fracaso no está diseñada para ti. Y no necesitas seguirte dando azotes y seguir creyendo que Dios se olvidó de ti. ¿Sabes por qué muchos cristianos no están sirviendo en la obra de Dios? Porque creen que sus vidas son un fracaso.
Porque los dardos de Satanás le dicen que no tiene sentido servirle al Señor cuando le está yendo tan mal. Porque los dardos le dicen, ¿cómo vas a hacer algo en la vida de otro cuando tú estás percibiendo que tu vida es un fracaso? No hay miembros inútiles. En el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles. Acabamos de leer que la mano poderosa de Dios nos va a exaltar en su tiempo. Y viene un tiempo de exaltación. Viene un tiempo en el cual nuestra humillación ante el Señor, nuestro proceso de desierto, nuestra obediencia, solo van a ser parte de un tránsito hacia la exaltación. Y quizás la exaltación no es como tú lo has percibido, como el mundo nos ha mostrado. ¿Cuál es la exaltación de Daddy Yankee? ¿Cuál es la exaltación de Maluma? ¿Cuál es la exaltación de Shakira, Aleja? Mostrar sus propiedades, su opulencia, sus éxitos, sus discos de platino. Esa es la exaltación del mundo. Pues la exaltación de Dios no necesariamente es de esa manera. La exaltación de Dios es darte la victoria donde otros consideran que ha fracasado. Es mostrar su gloria donde otros se han rendido. Es levantar tu mano donde otros perdieron los brazos. Esa es la exaltación de Dios. Es mostrar que eres su hija. Es mostrar que eres su hijo. Y que a pesar de que quizás hoy no tienes lo que deseabas tener ayer, no quiere decir que Dios no te lo va a entregar. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y vamos a orar, ¿sabes? Porque tiempo de exaltación hay para tu vida, ¿sabes? Tiempo de cosechar de lo que has sembrado. Tiempo de recoger de lo que has dado. Y la iglesia no puede estar desapercibida con que nuestro Dios sigue siendo todopoderoso y real. Y que al final lo que hemos visto como fracaso, Dios lo ha permitido para nuevos comienzos. Lo que has visto como derrota, Dios lo ha permitido para enseñarte a depender más de Él. Y quiero invitarte allí donde estás, que cierres tus ojos por un momento. Y vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Padre Celestial: Dios, aquí estoy. Yo me presento delante de ti en este momento. Este primer servicio no es simplemente simbólico. No es simplemente por venir a cumplir una invitación. Es mi manera de decir: yo te necesito. Y estoy dispuesta y estoy dispuesto a empezar un año caminando de tu mano. Padre, tú conoces los momentos de dificultad, de desánimo, de preocupación, de tristeza. Tú conoces cada compromiso que nos ha traído aflicción, opresión, pero también conoces nuestro corazón. Y hoy, en presencia de tu Espíritu, nos proponemos abrir un espacio en nuestra vida para que tu gloria sea manifestada en nosotros.
Satanás, sus dardos nos gritaron durante el 2022, fracasado o inútil. Pero hoy permanecemos en Cristo y en Él somos más que vencedores. Y lo que en un momento miramos como fracaso, lo que en un momento miramos como caída, hoy lo colocamos delante de ti para nuevos comienzos, para nuevos propósitos, para nuevos planes. Y todos ellos los rendimos en tus manos. Hoy presento delante de ti la vida de cada hermana, de cada niño, de cada joven, de cada varón que está aquí con nosotros. Lo presento delante de ti. Tú conoces nuestros planes, tú conoces nuestros sueños, tú conoces nuestros anhelos, tú sabes las preocupaciones que venimos arrastrando. Y la necesidad que tenemos de un milagro tuyo, Dios. Anhelamos tu respuesta en el nombre de Jesús. Y hoy renovamos nuestra confianza de que lo vas a hacer. Porque nos amas. Porque la palabra inútil no existe en el reino de los cielos cuando se trata de hablar de tus hijas y de tus hijos. Aleluya. ¿Sabes, iglesia? Tú que estás allí en la distancia, que has tenido que moverte de tu país, de tu ciudad, que has tenido que dejar personas, Dios está contigo. Dios camina contigo. Y Dios anhela que tú confíes que no estás sola, que no estás solo. Hoy nos ponemos de acuerdo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, para pedirte, oh Padre Celestial, un mover especial de los cielos en cada hogar representado aquí hoy en esta reunión, en cada familia, en nuestras vidas, en medio de nuestras necesidades. Por favor, Dios, hay personas inconversas con el ojo puesto sobre nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos darle testimonio de que tenemos a un Dios que provee, a un Dios que respalda, a un Dios que bendice, a un Dios de nuevos comienzos, a un Dios que, a pesar de que muchas veces nos han visto como desechados, como fracasados, nos ve desde los cielos como hombres y mujeres amados por un Dios perfecto. Hoy te damos gracias por este primer servicio y en el nombre de Jesús te rogamos que tu palabra pueda hablar al corazón de alguien y pueda convencerle de que este puede ser el tiempo de empezar de nuevo, de hacer las cosas a tu manera y de confiar que nuestras cargas en tus manos están en el lugar correcto. Tú eres esposo de la viuda, padre de huérfanos, proveedor del que no tiene, sanador del enfermo. Y ante ti, hoy rendimos nuestras vidas y consagramos este año, Dios, para tu servicio, para tu gloria, para tu honra. Mira mi hermanita, Señor, que ha estado pidiéndote ese cambio de empleo, que ha estado clamando, que ha estado anhelando en su corazón salir de ese lugar donde está.
Hoy te pedimos, por favor, que ese proceso que ha vivido sea parte de la victoria que has preparado, Señor. En el nombre de Jesús, mira este joven que te ha clamado, Señor, por ascender, por avanzar, por crecer. Dios, muéstrale tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en cuanto a nosotros, Dios, colocamos nuestro ministerio en tus manos. Y cada don que hay en este lugar, cada ministerio que hoy está aquí presente, reciba de tu espíritu, reciba de tu presencia, reciba de los cielos gloria, avivamiento, avanzar en medio de las tinieblas, avanzar aunque el viento sea contrario, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias te damos por estar con nosotros y por tu respaldo y misericordia. Gracias te damos, Dios. Por medio de tu Hijo Jesucristo, recibe honra y alabanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Dios es bueno.